Hola traders, bienvenidos a este nuevo informe semanal de acciones. Vamos a tener en esta ocasión un activo local, algunos activos de Estados Unidos. Vamos a cerrar con la criptomoneda Bitcoin actualizando ese análisis. Los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para ver todos los análisis, todos los videos que voy subiendo y que me sigan en Instagram en @accionesargentinas, donde subo informes, vivos, historias, un poco de todo respecto del contenido financiero. Vamos a arrancar con este análisis con el activo local, que es Transportadora de Gas del Sur. Este es un análisis que es un mix entre lo que es el activo en pesos y el ADR. Bien, yo también lo miré el ADR antes de hacer todo este análisis gráfico. Lo que podemos ver es un activo con un swing, un movimiento alcista bastante bueno, bien, con buen momentum. Lo pueden ver a través del oscilador, a través de las medias, donde las medias están alineadas al alza durante gran parte del tiempo, y por ahí tienen algún cruce que es como un swing menor, bien, y muestran una tendencia alcista, bien, se muestra claramente una estructura y una tendencia alcista, y tenemos que en cada vez que fue haciendo máximos lo hizo también con buena fuerza, digamos, bien. Entonces tenemos la posibilidad de estar ante un movimiento correctivo en este de acá, desde los 2.69, 2.70 hacia los 2.18, y desde acá podemos pensar en que si sostiene este nivel de soporte de los 218, que en el ADR coincide con la zona de $5.50, que fue una zona de soporte bastante importante y que además en estas últimas velas donde testeó ese nivel lo hizo con un buen volumen. Bien, entonces tenemos tanto en la local como en el ADR una zona de soporte y un movimiento de un swing al alza con una corrección. Entonces tenemos como esa combinación que la veo positiva. Esto siempre y cuando se sostenga sobre el nivel de 218. Bien, en el caso de lo que es el activo local, o de entre 5.40 y 5.50 dólares lo que es el ADR. Bien, vemos acá que las medias más rápidas se cruzan a la baja, entonces por ahí podríamos esperar a ver si en las siguientes velas hace una vela alcista y vuelve a dar este cruce, y desde ahí los objetivos al alza o las zonas de resistencia serían la zona entre 247, 250 y luego la zona entre 270 y 276, 277, que coincide primero con estos máximos, bien, donde hubo un rechazo importante que se puede ver en las velas, y luego con la zona de 277, que son extensiones que fui marcando por los niveles de Fibonacci, bien, con la extensión de este último movimiento que empieza más o menos a mediados de diciembre, bien, que es todo este swing con esta corrección, una corrección súper lógica, en proporción de incluso de tiempo y de precio. De tiempo incluso no tanto, pero de precio sí, aunque cumple, digamos, las condiciones básicas, y podríamos esperar que si sostiene esta zona pueda hacer un nuevo impulso. Bien, vamos ahora con el siguiente de los activos, que es Facebook, Meta Platforms. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para ver todos los videos y los informes. Bueno, el caso de Facebook, tenemos que hizo este gap tremendo a la baja de un 26%. Era probable en ese momento, creo que lo habíamos hablado en alguna historia en el Instagram, que podía continuar, digamos, con un movimiento bajista. Se extendió bastante, de hecho, ese movimiento, porque acá estábamos en zona de 2.40 y llegó hasta los 186 dólares aproximadamente. Bien, ¿cuál es la circunstancia o la situación ahora? Bueno, vemos que tuvo varias velas de muy buena reacción positiva, bien, subiendo entre un 4, un 6%. Y lo otro que es positivo desde lo técnico es que, primero, se me fue la línea, es la zona esta de soporte que no tengo marcada acá, bien, una zona que testea prácticamente 4 o 5 veces, bien, en un par de días, en 5 o 6 velas, lo testea 4 veces y sale con esta zona de rechazo acá, bien. Además, hay un buen volumen, si pueden ver, en esta última vela positiva, un poco por encima del promedio y de las últimas velas en general, y adicionalmente supera esta zona de los 212, que fue el último máximo que había hecho, digamos, dentro de esos rebotes. Bien, entonces
Y también vemos que hay un cambio con el momentum de la tendencia, bien, que se cruzan incluso las medias, y que el oscilador se va acercando al nivel de cero. No podemos todavía pensar en que esto es un cambio de la estructura, o sea que esto empieza una tendencia alcista. Puede serlo, sí puede serlo, pero no hay elementos técnicos para garantizar eso. Entonces acá tenemos dos alternativas. Puede ser de que esto sea un movimiento contratendencial, digamos, respecto a la tendencia bajista, donde hace una suba hacia, puede ser la resistencia en 2.24, la resistencia en 2.40, 2.45, que es la zona del gap, y con el oscilador haciendo un pullback a cero para después quizás hacer otro movimiento a la baja. Podría ser esa alternativa, o podría empezar a quebrar estos niveles de resistencia y mantener un volumen acompañando la tendencia, y quizás seguir hacia, no sé, la zona de cerrar el gap en 2.90. Eso es muy prematuro desde mi punto de vista para saberlo. Los datos que sí tenemos hoy es que tenemos un soporte importante por ahora en 185, esta zona que se ha quebrado y promete, digamos, como de intentar armar una nueva estructura. Veremos si continúa al alza o si hace algún movimiento correctivo, y si lo hace, hacia dónde llega. Bien, como para identificar si hace digamos, un nuevo mínimo por encima de los anteriores, o si por el contrario, cuando sigue subiendo y corrige, va a quebrar esta zona de 185. Lo importante sería que no quiebre ya esta zona de 185, en el sentido de que arme una nueva estructura con un nuevo mínimo y un nuevo máximo creciente. Ese sería un poco el panorama que tenemos que tener. Por ahora es básicamente como una especie de quiebre de esta tendencia bajista, pero sin ninguna confirmación desde lo técnico de una nueva estructura. Vamos ahora a seguir con el siguiente de los activos, que es AMAT. Este es un activo que me resulta interesante desde el punto en que tiene acá una zona lateral desde hace bastante tiempo, bien, donde se ha estado moviendo entre los 120 y los 145 dólares aproximadamente. Entonces es una zona en ambos casos, tanto abajo, o sea en la zona del soporte como en la resistencia, que son bastante importantes. De hecho, se arma este POC de volumen justo en el medio del medio, por el hecho de que va pasando tantas veces el precio, que el volumen se va acumulando en esa zona. Bien, entonces tuvimos una reacción desde esta zona de 118 aproximadamente, una buena reacción, y deja varias velas interesantes, bien, velas alcistas, con buen volumen, algo que también es importante, con una divergencia alcista. Si tomamos este movimiento de acá, donde tenemos acá esta zona de mínimos que está por debajo de este mínimo de acá, entonces hay como una desaceleración en el momentum bajista, y además tenemos lo que decía, el volumen y las velas al alza. Bien, está quebrando o quebró en la última vela esta zona que yo tenía marcada de resistencia en 134 aproximadamente, pero 134, 135 es toda una zona, porque como les decía, tenemos este nivel del POC de volumen que es como en el medio. Bien, entonces de quebrar acá este nivel ya definitivamente, podríamos pensar en que vaya a buscar la zona de 141 y 145 dólares, que sería como este techo del canal lateral, que si bien lo quebró durante fin del año pasado, fue como una salida excepcionalmente durante 2 meses y después volvió a meterse en esa zona. Entonces, lo primero acá a tener en cuenta es ver si consigue o no quebrar esta zona. Si quiebra definitivamente este nivel, podemos pensar en 141 a 145, y después ya nos iríamos a los siguientes niveles alrededor de los 157 dólares. Bien, o sea que tendría esa posibilidad de movimiento al alza. Y en cuanto a los soportes, tenemos la zona de 130 dólares, bien, que es este nivel de acá, y luego la zona de 120, que es como el soporte más relevante en el corto plazo, porque es una zona que en el corto y en el mediano plazo, de hecho, porque es una zona que ha tenido mucho volumen, buenas reacciones. Pueden ver como en esta vela, lo testeo acá, tiene muchos testeos, así que es un soporte bastante importante. Bien, ese es el análisis de AMAT. Vamos ahora a seguir con el siguiente de los activos de Estados Unidos. Vamos a ir con CRM Salesforce. Los invito a que se suscriban, suscríbete, activa la campanita, así te llegan las notificaciones de todos los videos, los análisis que voy subiendo al canal.
Salesforce tiene alguna similitud con el panorama de Facebook, bien, en lo que es el análisis gráfico. No tiene el gap ese gigantesco que tenía Facebook, pero sí tiene varias similitudes en cuanto a que hace una zona de soporte acá alrededor de los $190, bien, una zona que testea unas 3 veces y sale bien en todas las ocasiones. Lo que me gustó de este gráfico puntualmente fue que acá tenemos una zona de resistencia, bien, que son los 215 aproximadamente, y que ustedes pueden ver en esta vela que tuvo bastante volumen, bien, una vela donde llegó a esta zona y rechazó y terminó cerrando bastante por debajo del máximo, bien, dejando incluso una vela bajista, una vela roja. Ahora tenemos lo que es el quiebre en esta última jornada de esa vela con un cambio en el momentum, bien, porque ya tenemos las medias acá, las más rápidas se cruzaron el 16 de marzo, o sea, hace 3 jornadas atrás, 3 días operativos atrás, y vemos cómo se aceleró un poco la tendencia y además lo hizo en esta última vela con volumen y cerrando prácticamente en la zona de los máximos. Bien, entonces deja una vela con buena amplitud, con buen volumen, con un buen cierre y superando de momento una zona importante que son los $215. Bien, entonces lo ideal acá, confirmar sobre esta zona entre 210 y 215. Puedo marcar otra línea acá para que quede más o menos como referencia. Estas dos líneas, digamos, es la zona de soporte que ahora tendríamos que tratar de sostener y desde ahí ir a buscar la zona de $232 y la zona entre 245 y 250, que tenemos este gap acá entre los 238 y los 243 y el POC de volumen, y después la zona esta de 250 y 268. Bien, lo mismo que Facebook acá, digamos, acá sí arma una especie de pequeña estructura alcista, bien, si tomamos este mínimo con esta corrección y de ahí sale, así que ahí hay como un pequeño panorama en el que hace un nuevo mínimo ascendente y un nuevo máximo ascendente, pero la situación de similitud en el fondo todavía, para mí, desde que no sabemos si esto realmente todavía es un rebote o realmente estamos ante una nueva armada, una estructura alcista. Positivo tiene también de que hay una gran divergencia, o sea, ha perdido mucho momentum a lo largo de la baja. Pueden ver que empezó acá con bajas bastante fuertes y después fue el oscilador quedándose cada vez como sin nafta, por decirlo de alguna manera, hasta que el activo empezó a arrancar al alza. Bien, en cuanto a los soportes, entonces repito, la zona de 2.15 a 2.10, toda una zona de soporte, y luego la zona esta de $190 aproximadamente como el siguiente nivel de soporte. Tratar de no perder esta zona de 190 sería importante para que no ir a buscar nuevos mínimos, digamos, y profundizar un poco más la tendencia bajista, y en ese caso sería que esto realmente solamente fue un rebote. Bien, ese ha sido el análisis de CRM. Vamos a cerrar lo que es los activos de Estados Unidos con Citigroup. El caso de Citigroup me resultó interesante por el hecho de que tenemos un movimiento desde acá, desde más o menos desde octubre del año pasado, donde hace una corrección bastante marcada, tiene un rebote y vuelve a hacer otro movimiento a la baja. Bien, en ese movimiento a la baja pasan varias cosas. Primero, que tenemos una réplica, básicamente, o sea, si tenemos la extensión de Fibonacci que tenemos, este movimiento es prácticamente igual a este. Bien, entonces esta zona de soporte en los $53 se convirtió en una zona importante a monitorear. Bien, teníamos también una pequeña divergencia en el volumen. Primero, que hay un volumen creciente acá, o sea, acá tiene una vela positiva con mucho volumen, y hay varias velas durante esta baja que pueden ver cómo tanto el promedio del volumen como las barras individuales de volumen son bastante altas, y después cuando llega a ser los mínimos el volumen no es tan fuerte. Bien, entonces esa divergencia de volumen me hace pensar de que cuando hizo los mínimos ya no había por ahí tanta gente dispuesta a vender, entonces se generan esas barras de volumen no tan chicas, bastante chicas sobre la zona de los mínimos, bien, respecto a lo que venía trayendo.
Y adicionalmente eso tiene luego un par de velas al alza con un volumen creciente. Pueden ver que estas velas verdes de volumen son un poco más altas que las velas anteriores que tuvo rojas, donde hizo los mínimos. Bien, entonces desde acá estamos de todos modos ante una zona importante, porque estamos ante este nivel de los 57 dólares, que fue soporte acá, que fue resistencia acá, que fue resistencia acá, y viene siendo resistencia en esta última vela, que fue una vela casi sin volatilidad, una vela muy chiquita, donde no termina de definir. Bien, no llegan ni a cruzarse las medias ni a tener el quiebre. Entonces, desde acá, para mí, la prudencia de decir, bueno, acá hay dos alternativas como rápidas en el corto plazo para mí, que sería directamente que en las próximas jornadas dé el quiebre y vaya a buscar la zona de 59 en primer objetivo, en resistencia, y la siguiente resistencia en la zona de 63 aproximadamente, y luego, si continúa al alza, buscar la zona del POC, o la alternativa de que haga un nuevo testeo a este mínimo. Bien, esta es una zona que yo, repito, me parece muy importante porque coincide con varias cosas, con la divergencia de volumen, con el objetivo de la extensión de Fibonacci en términos bajistas. Entonces me parece una zona que era bastante relevante. Si la quiebra, ya tendríamos que pensar en esta zona de 50 y bueno, ver cómo llega a ese nivel, que sería el siguiente nivel de soporte. Bien, para mí lo ideal sería conseguir, digamos, un quiebre de esta zona, preferentemente con volumen y con volatilidad, para pensar en una continuación al alza. Bien, vamos a cerrar ahora sí con Bitcoin, que vamos a actualizar. No hay muchas novedades respecto a este tema. Los invito a que se suscriban al canal, suscribite, activa la campanita, me das una mano grande para armar todo este contenido y estos informes semanales con variadito de acciones que son un poco de todo, en locales, en Estados Unidos, de todo un poco, así que dame una mano suscribiéndote al canal. Bitcoin, lo que podemos ver es que sigue muy similar a lo que hablamos en la semana anterior. Bien, yo en el informe del último domingo les decía, hay una zona extremadamente lateral entre los 37.000 y los 44.000, 45.000 dólares, bien, con zonas intermedias también relevantes, como esta de acá, justo donde está el POC de volumen, y que fue este máximo de los 42.500. Bien, entonces, ahora nosotros habíamos visto esto, creo que fue cerca de esto del mínimo, fue el 13 de marzo, y desde ahí tuvo unas buenas velas positivas, un poco correlacionado también con lo que pasa con el mercado de Estados Unidos, que fue una buena semana para el mercado de Estados Unidos también, y llega hacia la zona del POC de volumen y hacia la zona de resistencia. No es la resistencia principal, porque la resistencia principal de este movimiento la tenemos acá, en zona de 44.500, 45.000 dólares. Bien, entonces todavía seguimos en este proceso lateral. No define hacia ninguno de los dos niveles. Bien, como positivo tenemos que acá viene como creciendo levemente los mínimos, pero o sea, si bien implica que hay un poco más de fortaleza en cuanto a la zona de soporte, donde aparece, digamos, más arriba cada nivel de mínimos, tampoco no llega a definir en el quiebre de la resistencia. Bien, y tenemos toda esta zona de volumen acá. Entonces, importante para mí hoy por hoy, ya que estamos a mitad de camino, ver para dónde resuelve. Bien, estamos muy cerca de esta zona de 44.000, 45.000 dólares, pero no llega a quebrar acá. Si da el quiebre de este POC de volumen, yo creo que es muy probable que, si quiebra los 42.500 aproximadamente, vaya a buscar la zona de 44.500, 45.000, yo creo que es bastante probable, y bueno, ahí habrá que ver si resuelve el quiebre o no, y si por el contrario no puede con este nivel, seguramente va a seguir perdiendo volatilidad y quizás baje hasta la zona de 40.000 dólares aproximadamente, o incluso a testear de vuelta la zona de 37.500. Por ahora el panorama es muy similar a lo que vimos la semana pasada, con por ahí la diferencia de que apareció bastante volumen en esta barra de acá y acá lo valida, digamos, en 40.000, así que como que 40.000 pareciera hoy por hoy ser el soporte más fuerte en el cortísimo plazo y el valor a controlar para tratar de ir a testear los 45.000. Pero tiene que resolver, desde mi punto de vista, o este nivel para
armar un nuevo objetivo, y pueden ver que la volatilidad ha caído muchísimo a través del oscilador, donde ni siquiera supera las líneas de fuerza. Bien, bueno, este ha sido el análisis de esta semana. Si les gustó, espero que me dejen un me gusta o me dejen en los comentarios los análisis que quieran ver, o mejoras o contenido de nuevo. Cualquier sugerencia la dejan acá en los comentarios. Y si les da utilidad, si les gusta, también pueden suscribirse al canal, activar la campanita y pueden ver todo el contenido que voy subiendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.